con el ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, nunca podemos desvincular la geopolítica de la economía, porque todo es un engranaje completo. Muchos comunicadores y alrededor del mundo piensan que Estados Unidos quiere entrar a Venezuela para robarse el petróleo de los venezolanos. Eso es falso de toda falsedad. Estados Unidos no interesa el petróleo de Venezuela porque cuando va lo compra. Quienes se roban el petróleo de Venezuela son los cubanos, los Castros. Es Cuba que se está robando el petróleo de Venezuela. Y eso no es de ahora, ¿eh? Desde cuando ganó Hugo Chávez, que le asignó cientos de barriles de petróleo diario gratis a Venezuela, es que se están robando los cubanos, porque los cubanos son unos chupasangre. Los Castros son unos ladrones chupasangre. Y que no me vengan a hablar de que de la Revolución Cubana y de los logros de la Revolución Cubana. Que el logro de la Revolución Cubana es el hambre, la miseria y la destrucción de Cuba. Es una locura lo que han hecho ellos en Cuba. Pero vamos a ver y a explorar toda esa trayectoria de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Quiénes son los Castros, los ladrones más grandes del mundo? Porque se han usurpado, están metidos en Venezuela. No es Estados Unidos que quiere invadir Venezuela. Venezuela está invadido por más de 50.000 espías cubanos y ladrones cubanos, tildados de médicos y de asesores cubanos. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Eso no es que nosotros no lo estamos inventando, ahí están las pruebas. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Venezuela. Por eso es que el mundo tiene que cuidarse del socialismo del siglo XXI, porque son una asociación de malhechores y le vamos a presentar todo lo que ellos han hecho y todo lo que hacen, porque son asesinos vulgares y delincuentes y ladrones que quieren llegar al poder a través de las elecciones, destruyen las instituciones, ponen a su país a pasar hambre, lo convierten en más pobre para que el pobre vote por ellos y le dan un bono. Eso es lo que hacen los socialistas del siglo XXI. ¿Y quién no fue socialista en los años 70? Todos fuimos. Lo que pasa es que uno no superamos y entendimos que son unos delincuentes vulgares ellos. Colóqueme, señor director, la número 1, para que veamos Cuba y Venezuela, una década de colaboración desde cuando Hugo Chávez. Vamos a hacer un recorrido para que el pueblo entienda realmente quiénes son los socialistas del siglo XXI y quiénes son los delincuentes que le están robando a Venezuela su petróleo. No son los gringos que le están robando su petróleo, ni el imperio tampoco, son los venezolanos, los cubanos, que les roban el petróleo a Venezuela. Y la número 2, señor director, para que veamos qué hizo Chávez con Venezuela. Dice aquí, Hugo Chávez, a través de acuerdos energéticos y Petrocaribe, enviaba a Cuba cantidades significativas de petróleo que llegaron a ser de unos 100.000 barriles diarios, eran más de 100.000, 115.000 en la década del 2000 y hasta 97.000 barriles diarios en 2005. En el marco del convenio de cooperación petrolera que se extendió y también incluyó la construcción de una refinería en Cienfuegos. Fíjese que Hugo Chávez le daba petróleo gratis a Cuba para que supuestamente Cuba le mandara médicos y técnicos y asesores al gobierno, y lo que le mandaba eran espías del G2 para usurpar algo, para enseñar a Chávez y luego a Maduro de cómo sostenerse en el poder. Eso es lo que han hecho ellos, ¿eh? O sea que quienes le están robando el crudo de petróleo a Venezuela son los Castros, no es Estados Unidos. Más de 100.000 barriles diarios les regalaba Chávez y luego Maduro a los Castros. Maduro porque le convenía la muerte de Chávez. Entonces, colóqueme, señor director, la número 3, para que veamos la cooperación que tenía Chávez supuestamente con los cubanos, regalándole el petróleo a los venezolanos, poniendo a su pueblo a pasar hambre para dárselo a unos delincuentes castristas. Ahí lo tenemos así, cooperación cubana. El convenio bilateral ha sido clave para ambos gobiernos, tanto en lo económico como en lo político. Cuba necesitaba desesperadamente petróleo para sobrevivir, mientras que para Chávez era vital ganar base social. Ladrón también Hugo Chávez. Les regalaba el petróleo de su pueblo a los cubanos y tenía a su pueblo pasando hambre. No tanto como ahora, pero lo tenía pasando hambre. Así el gobierno cubano envió decenas de miles de médicos y personal de la salud
para llevar atención a lugares de difícil acceso en las zonas más marginadas del país. Lo que analistas políticos afirman que creó una situación políticamente favorable hacia el gobierno entre la población más pobre. O sea que Venezuela no tenía médicos, Venezuela no tenía técnicos, ladrones, ese Hugo Chávez que se prestó para darle el petróleo de los venezolanos a los cubanos para él perpetuarse en el poder a través de su revolución. O sea que no es Estados Unidos que les roba el petróleo a los venezolanos, son los cubanos que tienen 25 años viviendo de los venezolanos. Por eso es que ellos están metidos ahí, más de 50.000 espías del G2, entre comillas, médicos y técnicos y asesores y enfermeros. Mentira, son un objetivo de cómo sostener el gobierno venezolano a toda costa, a sangre y fuego, porque quienes lo enseñaron a ellos fueron los cubanos. Ese régimen que está en Venezuela es con técnicas y estrategias cubanas de cómo se le hace a los políticos en la cárcel, cómo se torturan los políticos en la cárcel. Y vamos a ver, más de 400, 500.000 asesinatos tiene este régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, y que el mundo no lo sabe. Y lo vamos a presentar aquí para que el pueblo sepa. Pero yo quiero presentarle a ustedes quién era Venezuela en el 2000, antes ya cuando Hugo Chávez apenas estaba haciendo sus pininos de su revolución, con una economía que lo que tenemos nosotros hoy, 116.000 millones de dólares, 25 años atrás, Venezuela era 127.000, casi 128.000 millones de euros, con un euro a 1.15, o sea, estamos hablando de más de 150.000 millones de dólares en el 2000. Venezuela era la economía número 37 de 195 países en el 2000, 25 años antes. Ahora tenemos Venezuela, el PIB ascendió un 3.100%. Fíjate, dice ahí, en el 2000 la cifra del PIB fue de 127.266 millones de euros, con lo que Venezuela es la economía número 37 en el ranking de 195 países que publicaban el PIB en ese momento. Una locura. O sea que Venezuela ocupaba un lugar privilegiado en el ranking, con un PIB per cápita en ese momento, 2000, de 5.300 euros, alrededor de 7.000 dólares en el 2000. Para que ustedes tengan una idea de quién es Venezuela, cómo llegamos hasta aquí, cómo Hugo Chávez, que todavía con Chávez estaba mejor la economía, pero comenzó a expropiar, y cómo fueron destruyendo las fuerzas laborales de la economía venezolana y del país, destruyeron la economía para ellos sostenerse en el poder a través del narcotráfico y del terror, porque Venezuela pasó de ser un país petrolero a un país narcoterrorista con estas dos gentes. Los pueblos no se pueden equivocar, La izquierda es la peor maldición y la peor plaga que puede llegar al mundo. ¿Y qué no fue izquierdita en los años 70, cuando éramos estudiantes de la universidad? Y criticábamos los 12 años de Balaguer. Estos asesinos matan más de 1.500 venezolanos por mes, 1.500 asesinatos por mes, una locura. Y el pueblo cree como que ellos son santos y piensan que son los yanquis, como le dicen de forma despectiva. El imperio quiere robarse el petróleo venezolano. No, el imperio se lo paga. Quienes se lo están robando son los cubanos ladrones vulgares y asesinos vulgares, que están metidos en Venezuela porque quieren hacer de Venezuela una segunda Cuba. Primero la hicieron ideología a Chávez y a Maduro para ellos poder expandir su régimen de tortura y de estafa a través de los Castro. No hay logro de revolución cubana. La revolución cubana, el logro que ellos tienen es que tienen millones de cubanos pasando hambre y miseria. Ese es el logro que ellos tienen por más de 64 años, desde 1959. Ese es el logro de la revolución cubana, poner a su pueblo a pasar hambre, que no tenemos ni siquiera un PIB y que está implosionando ahora mismo. Colóqueme, señor director, la número 5 para que veamos qué fue lo que hizo Chávez cuando llegó al poder, para que el pueblo sepa. Hugo Chávez expropió a casi 1.200 empresas en 10 años y se fueron más de 2.000 empresas. Toda la fuerza laboral se la robaron. Dice aquí, el chavismo instauró una política para desincentivar
la presencia de compañías internacionales en Venezuela, que abarcó casi todos los sectores de la economía, y en particular los de construcción, agroindustrial, petróleo, comercial y alimentos. O sea que el señor Hugo Chávez desmanteló la fuerza productiva de Venezuela para él robárselo y dárselo a sus amigos, porque Hugo Chávez era un ladrón también, sino que le pregunten a sus hijos y sus herederos y a sus secuaces. Lo que pasa es que él quería convertirse en un líder de magnitud de talla internacional con la compra de presidentes, porque Hugo Chávez en la Marea Rosada le dio cuarto a todos los presidentes, incluyendo expresidentes dominicanos. Porque por eso cayó Dilma Rousseff y los Kirchner, y en Perú y en todas partes en el ALBA, porque eso es lo que hacía Hugo Chávez, con su liderazgo, porque no lo vamos a quitar, que tenía mucho carisma, pero su carisma y su liderazgo lo usó para hacer el mal a su pueblo. Porque hay poca cosa que haya hecho buena Hugo Chávez por los venezolanos, poca cosa. Ni con la muerte le paga Hugo Chávez a los venezolanos. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos el PIB de Venezuela en el 12, todavía, de ser la 37 en el 2000. Miren, es en el 2012, PIB de Venezuela. En el 2012, amplíela, señor director, para que leamos ese párrafo que está subrayado, para que el pueblo entienda quiénes son estos delincuentes. En el 2012, la cifra del PIB fue de 289.819 millones de euros. El euro estaba a 1.33, lo vamos a calcular para que usted entienda. Con lo que Venezuela es la economía número 33 en el ranking de 196 países. O sea que subió de ser la número 37 en el 2000 de 195 países a la número 33 de 196 países. Una locura. Venezuela es el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe. Y si hubiese estado gobernado por gobiernos democráticos, hoy Venezuela tuviera entre las 10 economías más poderosas del mundo. Hoy los venezolanos tuvieran un ingreso per cápita de 40 a 50 mil dólares. Hoy, posiblemente. Pero el socialismo del siglo XXI, esa plaga maldita de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, los Castro, Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Ollanta Humala, todos unos delincuentes vulgares, todos enjuiciados y muchos presos por estafa y por robo, muchos de ellos presos. Pero es bueno que el pueblo lo sepa eso. 290.000 millones de euros era la economía, el PIB per cápita, el PIB de Venezuela en el 2012. ¿Y a cómo estaba el euro en ese momento, señor director? Esa es la número 7 para que hagamos los cálculos. Miren, el euro lo tenemos en el 2013-2012 a $1.33. O sea, que si yo multiplico 290.000 millones de euros, 290.000 millones de euros por 1.33, la economía venezolana en ese momento eran 385.700 millones de dólares en el 2012. Y si lo dividimos entre 28 millones de venezolanos aproximadamente, eran alrededor de 15.000 per cápita en el 12. Hoy son 4.000. Entonces, es para que los pueblos sepan quién era Hugo Chávez y quién era Nicolás Maduro ahora. Y vamos a ver, señor director, ese video donde la hoy líder de Venezuela, María Corina Machado, la jefa de este movimiento de liberación de Venezuela, enfrentó a Hugo Chávez cuando ella fue diputado y le enfrentó de forma contundente. Y ustedes van a ver en la asamblea como muchos se ríen de ella y que hoy deben de estar llorando lágrimas de sangre, porque el tiempo le da la razón a María Corina Machado de que el socialismo del siglo XXI, con Hugo Chávez a la cabeza y luego con Nicolás Maduro, eran y son unos ladrones vulgares y asesinos delincuentes. Colóqueme ese video, señor director, número 8. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas ¿8? escuchando Ajá. usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Allí hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país.
a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Ve, es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón. Muy bien. Gracias, diputada. El enfrentamiento de María Corina Machado cuando era diputada y que Chávez, que era un ladrón, lamentablemente murió, quien con la muerte le paga a los venezolanos. Era Chávez quien no tenía las condiciones porque estaba fuera de ranking. Porque María Corina Machado es una ingeniera industrial con muchísima capacidad, habla varios idiomas y una excelente profesional. Chávez es un simple guardia, sin querer menospreciar a la guardia o a las personas que se dedican a la milicia. Chávez era un analfabeto prácticamente. Un liderazgo tenía sí, pero era él que estaba fuera de ranking. Porque es un ladrón y era un ladrón. Y había usurpado todas las propiedades, había expropiado las propiedades de los venezolanos y de las empresas venezolanas, y el tiempo le dio la razón a la líder de hoy, María Corina Machado. Eso fue cuando Chávez. Entonces, fíjense cómo el tiempo va poniendo las cosas en su lugar, en su justa dimensión. Y el 28 de julio del 2024, queremos que el señor director, la número 9, para que veamos 24 asesinatos de jóvenes por Nicolás Maduro, los 24 asesinados por la fuerza de Maduro, todos a balazo y uno a golpe, porque eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI cuando pierde. Que si usted está en contra del socialismo y usted es disidente, lo asesinan o lo matan. Por eso maldito sea el socialismo, 1000 veces malditos sean. Los pueblos tienen que tener mucho cuidado con eso. Aquí vamos nosotros a defender la democracia de esta izquierda rancia, mediocre, rastrera y ladrona vulgar, que se cree que con esa política y esa retórica de que todo lo quieren los gringos, que se quieren robar el petróleo de Venezuela y de no intervencionismo, lo que creemos en la democracia la vamos a defender con diente y uña. Porque para eso hicimos este programa, para tener la voz de aquellos que no tienen voz. Colóqueme, señor director, la número 10, para que sigamos viendo. Dice aquí, estos son los 24 venezolanos que perdieron su vida por culpa de la represión salvaje puesta en marcha por el chavismo para acabar con las protestas suscitadas tras el mega fraude electoral del 28 de julio, el mayor de la historia de América Latina. Nicolás Maduro no es gobierno. Nicolás Maduro es una organización criminal y que se ha robado el gobierno porque perdió 70-30. Nicolás Maduro está juzgado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico y le vamos a presentar las pruebas de quién es Nicolás Maduro, para que el pueblo sepa. Colóqueme, señor director, vamos a ensayar algunas cositas de las que Maduro hace 1 año y 6 meses había terminado de hacer con su régimen, que son más, miren, 15.800 presos políticos hace 1 año y medio, 1.652 víctimas de tortura, 7.7 venezolanos desplazados, más de 300 asesinados en protesta y 39 desaparecidos, eso hace 1 año y 6 meses.
Esa es la izquierda socialista, pero la izquierda dominicana también apoya eso y dice que es traidora a la patria si nosotros abogamos por una intervención. Bendito sea Estados Unidos, bendito sea el imperio que va por él. Y le vamos a decir por qué va por él. Porque a esta izquierda no se le puede dar un solo cese. Como dice el presidente Milei de Argentina, un solo cese no se le puede dar a la izquierda porque son asesinos vulgares. Y a todos los que están en contra de ellos lo asesinan, lo matan o lo meten en la cárcel. Ellos no hacen más nada. Y a su pueblo lo corrompen y lo vuelven miserable. Más de 330.000 muertes violentas en 20 años. Eso fue en el 2019. 15 personas pierden la vida cada día por resistirse a la autoridad. Óigase, 330.000 muertes. Eso fue en el 2019. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos, para que el pueblo sepa quiénes son esta gente. Dice aquí, la última cifra de violencia y crímenes sitúan a Venezuela como el país más inseguro y peligroso de América Latina y del mundo. Entre 1999, año en que llegó Hugo Chávez al poder, hasta el 2018, se han registrado 333.029 muertos por violencia. De media perdieron la vida 40 personas por día. Entonces, cuando usted divide 333.000 entre 18 años, 333.000 personas, para que tengamos una idea, entre... tenemos 1.600 personas asesinadas por mes. Entonces, ese es el socialismo del siglo XXI. Esa es Venezuela. Los pueblos tienen que saber qué es lo que hace la izquierda. Los pueblos tienen que saber a qué que ellos se dedican. Los pueblos tienen que saber realmente cuál es su política, qué es lo que ellos hacen. ¿Por qué quieren perpetuarse en el poder? ¿Por qué asesinan tantos? ¿Y por qué esa retórica? Una retórica criminal de encerrar y meter preso a todos los que están en contra de su régimen. Usted no tiene derecho a protestar. Usted no tiene derecho a nada, ni siquiera a comer. Esa es la izquierda. Pero nosotros queremos, señor director, ponerle un video y nos vamos a ir a pausa de 6 minutos aproximadamente. Alias Popeye, el sicario del cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria, que él mismo se confesó y dijo que asesinó él mismo, que mató a más de 300 ciudadanos con sus propias manos y que luego se arrepintió, pero que dijo todo lo que estaba pasando con el cartel de los soles. Alias Popeye acusa a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez de ser los jefes del cartel de los soles y de traficar con droga y de asesinar a su pueblo. Colóqueme ese video, señor director, y ahí nos vamos a pausa. Una humilde casa ni un plato de lentejas para que salgan a firmar, para sacar del poder a este miserable del Maduro. El chavismo acabó con la gran Venezuela, la hundió en la miseria. Mañana ustedes lo verán aquí. Ese era el lugarteniente, alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar. Mañana lo verán ustedes aquí dictando conferencias con María Violencia, con la familia de Leopoldo, el monstruo Ramo Verde, con Capriles abrazado con Ramos Jalú, porque eso es lo que traen ellos para acá, una joyería. Señor Diosdado Cabello, ¿quién es más joyita? De usted y yo. Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido. ¿Quién es más bandido? Yo ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel por mis crímenes en las prisiones más bravas de la República de Colombia. A usted le falta pagar por los 400.000 venezolanos que han muerto desde que empezó con su estúpida revolución. Los 42 estudiantes que salieron a protestar en contra de su régimen. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. No se le olvide que los norteamericanos
lo tienen visto. Ya se le olvidó de Manuel Antonio Noriega, se le ha olvidado de todos los que han hablado en contra de los Estados Unidos. Carlos Leder Rivas, que era miembro del cartel de Medellín, que hablaba en contra de los norteamericanos y atropellaba a los norteamericanos y atropellaba al pueblo. Mire lo que está pasando en el mundo. Lo suyo está mandado a recoger. Hoy en día es un artículo de lujo el papel higiénico y las toallas higiénicas en Venezuela. ¿No le da vergüenza a usted haber convertido un hermoso país lleno de petróleo y lleno de toda clase de personas hermosas en un país totalmente derrotado y arruinado? La joyería Arte Catino. ¿Eso existe todavía? ¿Ya todavía existe? ¿Es una venta de hamburguesas? Joyería Arte Catino. Esa la decía Musiu. Correcto. Ese señor, yo estos días vi una foto donde aparecía, aguanté el estómago, aparecía Carlos Ortega, Cabecemotor Pérez, ¿cómo se llama este señor? Oscar Pérez, Rabel, Lapi, y creo que el otro era Vecchio. Y yo dije, qué envidia, Dios mío, por una joyería. A montarlos en un cuadro, juntos. Los norteamericanos tarde que temprano llegarán por usted, porque usted es el jefe del cartel de los soles. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el número 2 en el poder es el principal objetivo de una investigación federal en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. El jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela acusó al actual presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, de ser líder de un cártel vinculado con el narcotráfico. Usted dice que yo soy narcotraficante. Usted es un gran narcotraficante. Los norteamericanos no olvidan. Usted ya tiene indictment en los Estados Unidos. Se lo hizo Walid Maclé García, que estuvo preso conmigo. Y él sabe muy bien quién es usted. Y antes de que fuera enviado por un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a Venezuela, Walid Maclé negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes. Espero que cuando vaya preso tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo. Porque usted va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad de Marion, supremamente brava. Por eso no quieren ustedes soltar el poder, porque saben que la justicia va detrás de ustedes, criminales. Cabello, quien es presidente de la Asamblea Nacional, estaría relacionado con el llamado Cartel de los Soles, un presunto grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que traficaría cocaína. Los que me acusan hoy de narcotráfico presenten una sola prueba, una solita, una solita. Así se defendió el segundo hombre más poderoso de Venezuela después de que el gobierno de Estados Unidos le confirmó al influyente diario The Wall Street Journal que el funcionario es uno de los principales objetivos de una investigación federal por narcotráfico. Parece ser que durante estos años Venezuela se ha ido de ser de un petroestado a un petronarcoestado. ¿Cuántas propiedades e industrias ha expropiado usted para su beneficio y el de sus amigos? ¿Cuánta cocaína ha supervisado usted desde el aeropuerto de Maiquetía hasta los Estados Unidos de Norteamérica y Europa? ¿Cuánto uranio empobrecido ha sacado usted desde el aeropuerto de Maiquetía rumbo a Irán? Todo esto lo tienen los norteamericanos, lo tienen clarito. La CIA, más temprano que tarde, te lleva preso o te mata. Ellos tienen muy claro todo lo que tú has hecho en contra del pueblo venezolano y en contra de los norteamericanos. Usted, comiendo manjares, qué bueno sería poder mirar su nevera e ir a mirar la nevera del venezolano de a pie, de común, para que vean la diferencia. Usted ha matado muchísimas personas porque no están entrando las medicinas a la gran Venezuela y muchas personas están muriendo calladamente por la falta de medicinas. Usted convirtió la gran República de Venezuela en un país inviable. Cada mes que pasa hay un déficit de 8.000 millones de dólares. Guardo una gran esperanza como luchador por la democracia de que ustedes salgan del poder y sean juzgados como unos miserables, para que mañana la gran Venezuela vuelva a ser la Venezuela que todos amamos y respetamos. Usted no ha tenido ni compasión de los niños que se han muerto en las clínicas, han muerto en las calles por falta de medicina, por falta de alimentos. Una Venezuela desnutrida. Usted no ha tenido compasión de las mujeres de Venezuela, no ha tenido compasión de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los adultos. No ha tenido siquiera compasión con la esposa de Leopoldo López. Ya cayó Dilma en la Gran Brasil, ya cayeron los Kirchner, que están siendo juzgados en la Argentina. Falta que caigan ustedes.
Miren, ese Popeye arrepentido, de delincuente a delincuente, con la única salvedad que alias Popeye, que fue un sicario de Pablo Escobar, pagó 23 años de cárcel y tenía por lo menos sensibilidad por su pueblo, porque no asesinaba a los pueblos, a los ciudadanos colombianos, sino eran entre pandillas y entre bandas de ellos mismos, disputándose el control de los carteles. Entonces, no es desde ahora que Estados Unidos y la DEA y el Departamento de Estado tienen las pruebas contra Maduro y contra Cabello. Eso hace 10 años de eso. Que el señor, lástima que Popeye falleció y que tenemos que honrarlo, aun sea un delincuente, un criminal, un sicario, porque llegó arrepentido a este extremo y no va a poder ver lo que él dice. Ojalá que ustedes cuando vayan a una cárcel tengan el mismo coraje que yo tuve, 23 años preso. Y eso es lo que hace la izquierda. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Eso fue lo que hizo Diosdado Cabello. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez, que de un país rico en petróleo es un país rico en cocaína, narcoterrorista, de querer conquistar el mundo y de que su desgracia es el imperio. No, la desgracia son ellos. Ustedes es la desgracia de su pueblo. Malditos sean los socialistas del siglo XXI, 1000 veces malditos, porque eso es lo que hacen. ¿Y qué fue lo que hizo China, señor director, y Stanley? Esa es la número 14-1, que se lo presentamos aquí. La izquierda revolucionaria en China asesinó 76 millones de chinos. Y en la Unión Soviética 61. Eso nosotros no nos lo estamos inventando. Eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI, porque son unos asesinos vulgares. Destruyen la economía para poner a su pueblo a pasar hambre, para ellos perpetuarse en el poder. Nicolás Maduro no es gobierno, es una organización criminal de narcotraficantes que practica el terrorismo de Estado. Y qué bueno que el imperio va por ellos, sí o sí. Y de esta tú no te salvas, Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, ni Padrino López. Porque el imperio sabe que no se puede juzgar esta carta. No la puede jugar esta carta. La misma carta de Kennedy en el 60, cuando la crisis de los misiles, y que tenía que dar el tiro de gracia a la revolución cubana, y no se lo dio a Castro. Pero a este se lo vamos a dar con esas 8 flotas, y le vamos a dar sí o sí. Y qué bueno, porque yo estoy en desacuerdo de muchísimas políticas del imperio, pero con esta estoy de acuerdo y voy a apoyar a mi presidente Donald Trump por esta política. Colóqueme, señor director, el número 14-2 para que nos vayamos a ella pausa, donde ellos destruyen la economía. Ahí los tenemos. Venezuela, 4.000 ingresos per cápita, cuando en el 15 eran 15.000, 385.000 millones de dólares, hoy no llegan ni a 80.000. Lo mismo pasa con Honduras, con Brasil, con Nicaragua, con Perú, porque todos estaban en el mismo paquete, Colombia. O sea, esto no es un juego. Estados Unidos está jugando la existencia. China está observando. Puede bajar con nosotros, señor director. China está observando. Rusia está observando. Irán está observando. Y no es verdad que Estados Unidos va a movilizar su tropa, su fuerza naval de lujo. Le van a entrar sí o sí. Hay que entrarle sí o sí. Sería un peligro que Estados Unidos se retire ahora y lo deje así, porque entonces el socialismo del siglo XXI se van a empoderar y nuestros pueblos corren el riesgo de que aparezca en República Dominicana un Nicolás Maduro o un Diosdado Cabello, y eso no lo vamos a permitir nosotros, porque son asesinos vulgares de la izquierda. Por eso es que la izquierda hay que erradicarla de la faz de la tierra. Y ahí están los números. Ahora yo reto a un izquierdista que venga y se siente aquí conmigo. No con un pueblo desnutrido, como ellos los tienen. Que se sienten aquí, a ver si es verdad, que ellos son inteligentes. Ahora, depende de nosotros defender la democracia. Depende de todos los dominicanos defender la democracia. Y que no aparezca un maldito Nicolás Maduro, un maldito Diosdado Cabello, Padrino López, que quiera implementar aquí en República Dominicana el socialismo del siglo XXI, que es una asociación de malhechores que se juntan para